Bienvenido a Muchas estas gracias. No, al contrario. charlas de que las historias detrás de las historias. Em, ¿Cómo se empieza a escribir? Digo, este libro, ¿cómo nace? En general, casi todas las cosas que he escrito eh, empiezan con una idea, la idea se transforma en alguna frase y después en algún punto tenés el tono. No sé cómo explicar exactamente lo que es el tono, como la música a través de la cual vas a desarrollar la historia. Y a partir de ahí empezás a trabajar. La primera parte es de trabajo, que escribís, y después viene un largo periodo de corrección y de recorrección y de recorrección, que es más aburrido. ¿Por qué escribir este libro? Este libro que es, digamos, Este libro la en particular, historia. este libro, la primera edición fue del 19, yo lo presenté en la Feria del Libro de Junín y sacó el primer premio. Y esta es una reedición, ahora lo presenté en enero y se fue corregido y reeditado. Fue a partir también de una sensación, en realidad no es una novela en el sentido clásico del término, porque no cuenta una historia en el sentido de la novela del siglo XIX, sino que va hablando del desarrollo de una relación. En verdad, el eje temático es la relación que yo he ido estableciendo con mi padre, o que fui estableciendo con mi padre a través de los años, y cómo esa relación empezó a tomar carices cada vez más claros conforme él fue envejeciendo. Como la vejez fue poniendo de manifiesto características personales de una manera como más abiertas, y entonces ciertos rasgos de la relación se empezaron a hacer mucho más evidentes. El eje temático es ese. Uno va leyendo el libro y aquellas personas que pasaron por una situación de acompañar a sus papás en esos tránsitos, ve muchas escenas en las que se siente reflejado, ¿no? Porque pareciera ser que las personas cuando llegan a una determinada edad es como que sienten algo parecido respecto de los impedimentos, las limitaciones, ¿no? Sí. Y tomar conciencia de que los hijos de que los padres están yendo, los padres de que ellos se están yendo. ¿Cómo es volcar eso en la escritura? A través de sensaciones. Yo arranqué escribiendo poesía, tengo 2, 3 libros de poesía. A través de las sensaciones, vas describiendo las sensaciones. Vas tratando de ponerle palabras al flujo de sensaciones que te generan esas situaciones. Si vos, evidentemente lo leíste, y muchas gracias. Por supuesto. Las notas se hacen leyendo el material. Es que hay muchos reportajes que leen el título. No. Vas a ver que hay muchas escenas o muchas circunstancias que tienen como una carga dramática significativa. Sí. Y es por eso, porque se van transmitiendo fundamentalmente las sensaciones, sí. Hay mil maneras de enfrentar la vejez. Mi padre la enfrentó negándola y desafiándola, que tenía que ver con sus características de personalidad, digamos. Y eso está reflejado en el libro desde el punto de vista del vínculo que se fue poniendo de manifiesto entre nosotros. Y a mí se me hizo mucho más evidente. Después de escribir este libro, que en un punto, cuando uno lo lee, parece como una catarsis. Sí, no, sí, me han hecho mucho esos comentarios. No, no lo es. No, tiene bastante. Hay anécdotas de la vida real, pero hay mucho de historia y hay mucho de narración, y después se fue ajustando el texto. Sí, no es una catarsis, ni tampoco es autobiográfico, ¿eh? Hay muchos elementos autobiográficos, pero de ninguna manera es un libro autobiográfico. Aún así, no siéndolo, ¿sentiste algo distinto una vez que todo eso estaba puesto ahí? No, sinceramente no. No, te sentís satisfecho cuando sentís que lo que querías decir está dicho. Y eso te pasa en general con cualquier libro. Cuando lo que querés expresar, después de trabajarlo y después de llega un momento en que decís, bueno, ya está, y lo que quise transmitir está. Ojalá haya salido bien, no lo sé, esto lo dirán otros. Ahí te sentís satisfecho. Pero no, porque no, como no fue catarsis, no, de ninguna manera me sentí como que me aliviaba de algo en particular, ¿no? Que aún así también
¿qué sentiste cuando lo leíste? Decís, bueno, el libro este ya está, lo voy a editar. ¿Hay algo ahí que fue y vino o simplemente, bueno, es un libro como una novela más que uno puede escribir? En la segunda, en la edición de enero es una reedición y ahí hubo una corrección, se agregaron algunas partes, se modificaron otras. No, lo sentí más como un trabajo de reedición que otra cosa. No hay un vínculo afectivo con el libro a través de mi padre. Está hablando de mi padre, de la relación con él, pero no está encarado desde el punto de vista ni de la catarsis ni de lo autobiográfico. Fue surgiendo, así como te dije, inicialmente. Yo para escribir en particular algo así un poco más largo necesito el tono, no sé cómo explicar exactamente eso. Como que, la melodía de una... Supongo que alguien que va a escribir una canción entiende una melodía y a partir de esa melodía va desarrollando el resto y eso ya te guía y te va llevando. ¿Cuál fue la primera sensación para arrancar con el libro? ¿Por qué escribirlo? ¿Por qué no contarlo o decírselo a alguien? La primera sensación es con la que empieza el libro, que eso es real, que fue una anécdota absolutamente circunstancial. Le pedí a mi padre que me diera una herramienta de su trabajo, él era carpintero, que él no la podía usar más, ya está, por la edad no la podía usar, y no me la dio. Y ahí empezó a aparecer todo esto, la cuestión de él personal, de aferrarse a esas herramientas como si se aferrara a un aspecto de su vida que no se modificaba, y el vínculo, a partir de ahí empecé a desarrollar el vínculo. Esa anécdota es real. Hay una parte que no sé si es real o no, pero es muy significativa, por lo menos para el que lo lee, que puede asumir que es real o no, aún no siéndolo, que es cuando el papá le da una caja de herramientas, teniendo varias, le da esa. La más vieja. Y el que recibe la caja de herramientas no quiere esa, quiere otra. Y hay ahí como un enfrentamiento de sentimientos muy fuertes. Para cuando uno lo lee, lo que uno siente es que ese papá no le quiere dar las cajas de herramientas porque es una forma de agarrarse a la vida. Es una forma de agarrarse a la vida y él lo manifestaba así, o sea, todo esto va a ser tuyo cuando yo no esté. Claro. No me lo saques. Y la idea era, dame algunas cosas en vida y no las quiero venir a buscar cuando no estés. O sea, no, me parece totalmente diferente. Lo que se siente ahí cuando uno lo lee es que para los dos las cosas significan diferente. Significan porque en verdad a través del trabajo, mi padre era carpintero y yo desde chico trabajaba un poco con él, tenía una carpintería, aprendí un poco el oficio. Llegué a ser medio oficial adelantado. No llegué a oficial carpintero, que era más años todavía. Y a través del oficio fuimos desarrollando como un lenguaje. En realidad nos hablábamos a través del trabajo y del trabajo con la madera, y por eso el significado de las herramientas, porque metafóricamente son como las palabras a través de las cuales nosotros nos comunicábamos. Hay una parte también en el libro que dice que tu papá te decía que tenías que estudiar, que no hicieras... Claro, bueno, eso es típico de ciertas generaciones, ¿no? Mi padre era hijo de inmigrantes, claro, el estudiar, ahora menos, pero en general en la Argentina era durante muchos años fue una forma de socialmente... Sí, de una cosa significativa para la familia de inmigrantes y además implicaba un cierto ascenso social. ¿Y por qué estudiaste medicina? Mira, no sé. Siempre me gustó mucho la conducta humana a mí. Fue lo que más me interesó. Hice medicina porque quería hacer psiquiatría. Porque me interesaba hacer psiquiatría y no psicología. Me parecía que psiquiatría tenía como más sustancia. Entonces hice medicina con la intención de hacer psiquiatría. Me banqué la carrera de medicina para hacer psiquiatría. ¿Qué es lo que hice? En algún momento pensé en estudié un poco de historia del arte y empecé a hacer algunas materias de historia del arte después que me recibí.
Y en algún momento empecé, siempre escribí desde antes, pero en algún momento pensé hacer algunas materias de letras o hacer en paralelo algo de filosofía. Pero la psiquiatría tiene mucho que ver con el aspecto filosófico, con la fenomenología, y de la psiquiatría fui transitando fundamentalmente a la psicoterapia. Me fui desde de la psiquiatría clásica, ortodoxa, biológica, del fármaco, al aspecto más interpersonal, que fue la psicoterapia individual, y después me fui abriendo más a la psicoterapia de familia y de pareja, porque estudié filosofía y epistemología sistémica, digamos, entonces empecé a ver interacciones y cuestiones sociales. Pero estudié medicina para hacer psiquiatría, ese fue el objetivo, en verdad. Cuando decidís estudiar medicina, ¿qué dice tu papá? Estaba encantado, pero tampoco era una familia de estas en donde los sentimientos estaban todo el día desparramados arriba de la mesa. Sí, era medio que se guardaban un poco. Así que le parecía bien. Creo que si hubiera dicho estudiaba ingeniería era lo mismo, estudiaba abogacía daba lo mismo. Si hubiera dicho estudiaba literatura, me hubiera dicho, ¿y eso para qué? Bueno, eso. Formas de... Bueno, eran las carreras de esa época que eran las que te daban como un cierto nivel de prestigio. Pero... Recién me decías, yo escribía de antes. ¿Qué escribías? ¿Cuándo empezaste? Poesía, desde la secundaria. De la secundaria, escribía poesía. A los 22, 23 años me presenté a un concurso nacional de la Secretaría de Cultura de Nación y gané un segundo premio de iniciación a un primer libro de poesía que lo publicó Tierra Firme, de José Luis Mangieri, que era muy importante en la poesía argentina, y la verdad que le dio cabida a muchísima gente. Después publiqué un segundo libro de poesía, también con Mangieri. Después escribí poesía y se publicó en algunas revistas. Después escribí un libro de cuentos para niños. Cuando nació mi hija, jugueteando un poco con ella, a partir de ahí es que lo publicó Coligo en su momento. Y después ya me enfrasqué un poco más en el trabajo, en la profesión, y cuando retomé de una manera sistemática la escritura, porque después escribía cuentos, me largué un poquitito más a la prosa, cuando escribí de una manera más sistemática es que empecé a escribir libros de difusión, que tenían que ver con parejas, con crisis, con situaciones de crisis. Hubo un libro que se difundió bastante, que se llamaba 13 consejos para fracasar en pareja, que es un libro de autoayuda al revés. Claro. Te decía cómo hacer para que te vaya mal en una pareja. Bueno, interesante. Que si uno lo quiere hacer de una manera sistemática, el libro ayuda. Y lo logramos, digamos. Logramos. Bueno, vale. Sí, no es tan complicado. No, que no, pero bueno. Unos tips. En general la gente busca todo lo contrario, pero bueno, es muy interesante pero cuando vas por el camino de la sombra, descubrís que la luz es más fácil. Claro, está muy bien. Porque no, y bueno, por la contraposición, por ahí se puede llegar. No, te contaba esa anécdota porque a partir de ahí retomé la escritura de una manera más sistemática, ¿no? Escribí un libro sobre parejas, escribí un libro sobre las idealizaciones que hay sobre una relación amorosa, los ideales del amor se llamaba, después crisis, una idea de las crisis que se van cronificando, y a partir de ahí empecé a escribir de una manera más sistemática y ahí ya me largué un poquitito más a la novela, a la prosa. Trabajé mucho con Hugo Correa Luna, con quien hice, mientras él vivió, hice clínica con él durante muchos años. De hecho, este primer libro él me ayudó mucho. Y después, bueno, él falleció y ya seguí escribiendo novela. Publiqué una en España, en una editorial pequeña que tenía como cierta difusión. Estuvo 1 año y medio en cartel y después la editorial quebró. Que después lo subí a Amazon. Si pudiera dejar de nombrarte, se llama. Si pudiera dejar de nombrarte. Y bueno, y después enero me dio la posibilidad de reeditar y ahora ando con otro ahí en el bolsillo buscando alguna editorial que se interese. En ese abanico ecléptico de escritura, ¿no? De novelas, cosas para niños, poesía, ¿dónde te sentís más cómodo? No, ahora en la narrativa.
En la narrativa. Sí. ¿Seguís eligiendo escribir por sensaciones o escribís ya con algo definido? Un poco y un poco. Arranco con una sensación y poquito a poquito, como cada vez le dedico un poco más de tiempo y de una manera más orgánica y con cierta disciplina, algo de oficio estoy empezando a desarrollar. Lo cual implica esto que vos decís, ¿no? Sentarte y corregir y escribir y dedicarle un cierto tiempo. Y cuando escribís narrativa o novela necesitas cierto tiempo porque la historia la tenés que tener en la cabeza todo el tiempo, digamos. Es muy difícil. O sea, por ahí un cuento lo podés tener un tiempo en la cabeza, una poesía es más breve y después la terminás y la volvés a corregir y corregís desde otro ángulo, ¿no? Desde la musicalidad, desde un montón de elementos que en la novela también, aunque tienen por ahí menos significado, pero mantener una historia en la cabeza y mantener los personajes y identificarlos y darles lugar e ir desarrollándolos, una novela te lleva un cierto tiempo y tenés que tenerla todo el tiempo en la cabeza, si no es muy difícil retomarla después. ¿Hubo algún personaje que te haya sorprendido, que haya ido por un lugar que vos no pensabas que iba a ir? En esta en particular, no. No. Bueno, acá está muy ajustado. En esta no, sí, está ajustado a una historia que tiene un sustento real. En la otra que te digo, si pudiera dejarme de nombrarte, sí, el personaje se fue para otro lado y bueno, lo seguí. Claro. Además de esa sensación, ¿tenés algún otro disparador para sentarte a escribir? No, una imagen podría ser, a veces, o una situación. No sé, alguien me contó, por ejemplo, una vez que en una cena de amigos, eran 4 o 5, uno de los que estaba cenando, sentado frente a la esposa de un amigo, le dice que la quiere y se pone a llorar. Y la verdad que me quedó tan grabada esa escena y me la imaginé tantas veces que es la novela que ahora tengo en el bolsillo, que se llama Cena de Amigos. Bueno, le agregué 4 personajes más, pero a partir de esa escena y de todo lo que fue pasando, me fue bastante fácil ir armando todo un entramado de relaciones a partir de esa cena en particular, que es el núcleo de esta novela. La novela tiene como 140 páginas, pero 80 páginas son la cena, y después le agregué algunos capítulos para contextualizar con un antes y un después. ¿Con este libro empezaste la narrativa? No, lo empecé con el anterior, con si pudiera dejar de nombrarte. Y algunos cuentos antes, que envié a algunas revistas. Vamos a tomar esta novela y la anterior, que es Si pudiera dejar de nombrarte. ¿Hay alguna relación entre No. los dos? No. No en historia, ¿eh? No. En sentir. No. ¿No? No, son situaciones diferentes y están absolutamente expuestas, narradas y acabadas. No, si no, supongo que uno podría escribir una serie y a partir de ahí irse al otro. Hay balance entre la profesión que tenés con todo esto que decís del comportamiento humano, las relaciones, hacia la literatura o de la literatura hacia la profesión. En realidad, te soy absolutamente franco, para trabajar como psicoterapeuta, a mí me enriqueció mucho más la literatura que los libros de psicología. Porque, no sé, una novela de Dostoyevsky te enseña más psicología que cualquier otro libro que puedas leer. O sea, si tenés la sensibilidad como para entenderla y empáticamente engancharte con la novela, o, no sé, si lees La muerte de Iván Ilich, ya está, no necesitas leer mucho de existencialismo. O sea, está todo ahí. Aprendés mucha más psicología. Bueno, Freud era un gran lector de literatura y realmente gran parte de su obra son conclusiones que saca sobre los libros que leyó. Si tuvieras que elegir qué
género de la literatura te gusta más leer? ¿Qué género te gusta leer? Aquella literatura que cuenta una historia, pero que se relaciona fundamentalmente con los sentimientos humanos. No la historia como peripecia, sino la historia desde lo humano. Cuando cerrás el libro decís, va por acá. ¿Sintieron esto? En general sí, pero son muy pocos los libros que me dejan esa sensación. Hay un libro que a mí me parece muy lindo, que es uno de Paul Auster, que habla de su papá. Sí. Y La pensión de la soledad. Sí. Y me parece que tiene mucho que ver con esto. Sí. A mí me impactó más el de Philip Roth, el de Patrimonio. Patrimonio. Sí, claro. Me impactó más. Sí, es fuerte. Es muy fuerte, sí, me impactó más, porque él está acompañando al padre mientras muere de un cáncer. Sí, sí. Pero tiene esa relación también. Sí, ¿no? También ese vínculo. Sí. A mí ese libro me impactó mucho. Son libros muy, por eso los relacioné con esto, porque tienen que ver en la relación del narrador, autor o en algunos casos biográficos, con esa sensación, ¿no? Esa sensación de separación, de pérdida inminente que está de un lado y del otro, ¿no? Porque los papás deben sentir que pierden la vida, y los hijos, esa cuestión que debe ser muy difícil también de transitar, porque es difícil para el que se va, es difícil para el que se queda, y en ese choque, un montón. Pasan muchas cosas, ¿no? No sé, se dice, pero que fallezcan tus padres y que te empieces a dar cuenta que sos huérfano y que estás en el lugar de ellos y que la muerte tiene otra dimensión y que por lo tanto la vida tiene una dimensión totalmente diferente y todo se refleja de otra forma, es absolutamente trascendente. Y estas cosas te vas empezando a dar cuenta, o sea, hablamos de muchas cosas y cuando le empezamos a dar el contenido afectivo es cuando las vamos viviendo o alguna cuestión vital nos acerca y a la palabra y no solamente al significado le agregamos la sensación que la colorea y la enriquece, ¿no es cierto? Esa sensación de huerfandad corta todos los lazos que uno tiene con la niñez. Por lo menos los redefine y los redimensiona. Porque ya no hay nadie que estaba cuando uno era un niño. Claro. Y además tomás otra conciencia de la muerte, se te hace más real, digamos. Que claro. A determinada edad la muerte no existe. Claro. No nos va a pasar nada. Algún día, no sabemos cuándo. Claro. Claro, y cuando otra conciencia de la muerte, sin ser trágico, ¿no? Pero tener otra conciencia de la muerte te da una conciencia totalmente diferente de la vida y del valor del tiempo y de cómo disfrutás. No, sí, sin hablar de tragedia, porque forma parte de la vida. Sí. Todavía va a terminar. Absolutamente. Lo cual, digamos, está ahí. Sí, pero podés sentarte ahí a mirar el final lamentándote o a partir de ahí decir, bueno, aprovechemos la tarde del sol. Aprovechemos, claro, que no sabemos cuándo el sol se va a ocultar. Sí. ¿Qué devolución sobre esta novela te llamó la atención? ¿Hubo alguien que te dijo algo que pensaras, nunca me imaginé que esto iba a pasar? No, en general todos los que me hicieron una devolución la hicieron a partir de ciertas escenas en donde se sintieron identificados y como conmovidos. Más allá de la historia en general en sí, ciertas circunstancias y escenas de la historia que les resultaron es imposible conmocionantes. No sentirse identificado, es imposible. Bueno. Siempre hay algo, algunos más, otros menos, según la personalidad, según la relación que haya uno tenido con sus padres, y un montón de contextos que hacen al tema, pero hay tantos detalles, tantas pequeñas escenas que es imposible no sentirse identificado con eso, porque entiendo, vos sos un especialista en esto, que más o menos las personas que transitan el final en su emocionalidad
pasan por eso y se potencian las cosas que han hecho antes, ¿no? Digo, Sí. si era Cascarrabia es como mucho más, si era, ¿no? Entonces es imposible que no identificarse con eso. Y también la sensación del otro lado, la sensación del hijo, ¿no? Que está teniendo que soltar. Es que está escrita desde ahí, ¿no? No está escrita desde una historia clásica ni desde la peripecia de una relación. Hace foco en las dimensiones afectivas de un vínculo, no de las peripecias del vínculo. Eso sería totalmente distinto. Por eso quizás. Y hay un vínculo que se mantiene a lo largo, la forma del vínculo se mantiene a lo largo de la vida. Sí, un amigo que la leyó, que me dice, yo en tu lugar lo hubiera mandado a la miércoles. No aguantaba tanto tiempo. Bueno, pero tratando de reconstruir o de construir una relación de una manera diferente. Pero bueno. Se extrae de ahí que hay un hijo que hizo todo lo que pudo, pero necesitaba también que del otro lado haya esa flexibilidad, ¿no? De hacer, de querer acercarse. Sí, porque hay una diferencia significativa entre dos generaciones acá, ¿no es cierto? Hay una generación en donde la paternidad era un ejercicio fundamentalmente de reglas y de autoritarismo y no había mucha cuestión afectiva. Esto ha variado significativamente en los últimos años. Los mandatos de aquella época era un vínculo fundamentalmente desde la autoridad y punto, digamos. Sí, claro. Y los roles estaban absolutamente determinados, ¿no? La madre era la que cuidaba, el padre protegía, en fin. Afortunadamente cambió eso y se flexibilizó un montón. Pero también lo que marca acá es como ese lenguaje y ese intento de diálogo desde dos lenguajes diferentes que pertenecen a dos generaciones diferentes. Pero convergen. Claro que convergen. Lo que convergen ahí es en el punto de coincidencia del trabajo, por eso el tema de las herramientas, ¿no? Desde la dimensión que se le da al trabajo, y ese era el punto un poco de convergencia. ¿Hay algún tema sobre el que no escribirías? No sé. No sé. Si tuviese que decirle a alguien, no podés dejar de leer esto, ¿qué es? Mira, si la pregunta esta me la hicieras, no sé, a los 25 años te diría una cosa, a los 30 te diría otra, a los 35 te diría otra. Hoy, no sé, hay muchos, pero si yo elegiría algo, diría La montaña mágica de Thomas Mann. Como un libro así, realmente muy significativo. Escribir es muchas cosas. Encontrarte, vivir en dimensiones en donde pensás que no podés vivir, satisfacerte, complacerte, y sentir el goce de un deseo satisfecho. No el libro, porque cada libro y cada escritor se lo dedica a alguien a veces, cuando uno abre el acto de escribir, el poder escribir un libro. Ese acto de escritura, ¿a quién se lo dedicarías? No. En un primer momento, en el acto de escribir, escribís para vos mismo, hasta que te sientas que eso está plenamente realizado, bien o mal. En una segunda instancia, al menos a mi parecer, esperás que se difunda y que se lea. Que eso trascienda en el sentido de que otros compartan esa experiencia. A mí me parece que eso es importante. Hay una parte de la escritura que es la lectura. Y creo que la escritura solo... ¿Sabes qué me hace absolutamente difícil pensar
escribir toda la vida como Kafka y no publicar 2 cuentos, digamos, y que toda esa obra quede metida en un cajón. A mí me parece que escribir tiene una dimensión que es leer. El lector también escribe de alguna u otra manera y reescribe lo que vos escribís, y lo que vos escribís está destinado a un lector para que ese lector lo dimensione, digamos. Me parece que ahí hay una dimensión en donde las cosas se relacionan de una forma más cíclica. Entonces, primero escribís para vos y después escribís para ser leído. Muchas gracias. No, al contrario, muy agradable.